Jóvenes, espero que se encuentren bien. Voy a iniciar con el tema derechos establecidos en la Constitución. En este caso, nosotros tenemos nuestros derechos y los podemos encontrar en la Carta Magna, como comúnmente se le puede llamar también. Están comprendidos en los artículos del 3 al 139. En estos artículos se dice que encontramos lo que son nuestros derechos, libertades fundamentales y deberes. ¿A qué nos referimos o a qué me refiero? A libertades individuales. En la Constitución está clasificado en diferentes tipos de libertad. Por ejemplo, libertad a la locomoción, libertad de acción, libertad de igualdad, libertad de emisión de pensamiento, libertad de religión y etcétera. Por eso se dice que hay libertades, porque la Constitución lo va a clasificar según el contexto donde se quiera emplear la palabra libertad. Voy a comenzar con lo que son los derechos individuales, comprendidos del artículo número 3 al 46, que voy a encontrar en estos artículos. Les tengo únicamente 4 ejemplos, pero ustedes pueden ver que hay varios artículos que hablan sobre los derechos individuales. Está el derecho a la vida, está el derecho a la religión, a la libertad de locomoción, y ahí podemos ver un par de manos esposadas, porque también encontramos lo que son los derechos del detenido. ¿Por qué se les llaman derechos individuales? Porque son pertenecientes a una sola persona. Eso no quiere decir de que son solo míos y de nadie más. Los derechos individuales significan que no pueden ser compartidos. Por ejemplo, la persona que está detenida, si cometió algún delito, no puede venir ya sea el hijo, la esposa o el mejor amigo y decir, no, mejor déjenlo a él en libertad y yo me voy a quedar en lugar de él en la cárcel. No se puede, sino que el que perdió ahí su derecho a la libertad por algún delito fue la persona que precisamente cometió ese delito. Entonces, por eso se le llaman derechos individuales, porque yo no puedo venir y compartirlo con otra persona. También están los derechos sociales, ubicados en los artículos 47 al 134, y ellos van a tener una clasificación, se podría llamar. Algunos de ellos son, por ejemplo, el derecho a la familia, que están en los artículos 47 al 56. Voy a encontrar ahí en el artículo 47 como primera instancia el derecho a la familia. También voy a encontrar el derecho al matrimonio o la unión de hecho para las personas que no desean casarse, sino que simplemente se van a unir. También encontramos ahí lo que es la igualdad de los hijos. No importa si es hombre o si es mujer, debe tener igualdad de derechos. También está la protección a menores y ancianos. Derecho a la cultura o derechos culturales. Artículos del 57 al 65. Y entre ellos vamos a encontrar el derecho a poder portar el traje o la vestimenta que usted desee. No importa a qué cultura usted pertenezca, tiene libertad de sus prácticas culturales, pero también se van a incluir el patrimonio cultural de la nación. Por ejemplo, todo lo que son los sitios arqueológicos, y también va a incluir también los recursos naturales. Educación. Artículos del 71 al 81. En este caso, todos tenemos derecho a la educación. También ahí se menciona que los padres de familia son los que pueden elegir qué tipo de educación le van a dar a sus hijos. A esto me refiero si lo van a inscribir en una escuela pública o en un establecimiento privado. También se menciona lo que es la alfabetización, y ahí podemos observar en una imagen lo que es una persona ya adulta mayor que está aprendiendo a poder leer y escribir. La alfabetización incluso se ha declarado en la Constitución como de urgencia nacional, debido a que en Guatemala el 75% de personas son alfabetas. Eso significa que sí saben leer y escribir, y el 25% son analfabetas, lo que significa que de cada 100 personas, 75 sí saben leer y escribir y 25 no saben leer y escribir. Luego está el derecho a la salud,
que vamos a encontrar ahí que todo guatemalteco tiene derecho a la salud, no se le puede negar, pero también en las pastillas que ustedes ven en la imagen representa a que también el Estado tiene la obligación de poder velar que todo medicamento que se distribuya realmente sea de buena calidad. Principalmente si usted va, por ejemplo, a un hospital nacional, en este caso usted no puede recibir o no le pueden estar dando medicamentos ya vencidos, porque en vez de curarse de la enfermedad o del mal que usted padece, va a empeorarse su situación. Luego están los derechos cívicos y políticos. En la Constitución lo encontramos como derechos y deberes cívicos y políticos. Algo que hay que recalcar aquí es de que ya no estamos hablando solo de derechos, sino también me están indicando mis deberes. Hay algunas situaciones que marca la Constitución como mis derechos y al mismo tiempo va a ser un deber y vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, los cívicos los encontramos en el artículo 135. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, proteger o servir a la patria, que es algo indispensable. ¿Cómo podemos servir a la patria? No necesariamente como el oficial de policía que vemos ahí, sino que nosotros también podemos servir y defender a la patria. ¿De qué forma? Por ejemplo, no tirando la basura en la calle, no dañando infraestructura que le pertenezca al Estado. Por ejemplo, ir a quemar la municipalidad o ir a quebrar los vidrios allá en el centro de salud o en alguna otra infraestructura. O como les decía, simplemente con el hecho de que yo no tire basura en la calle para que no se tapen los tragantes, las casas de mis vecinos no se inunden o incluso mi propia vivienda. También menciona que debemos de obedecer las leyes, respetar y velar porque se cumpla la Constitución. Artículo 136, vamos a encontrar los derechos y deberes políticos. Entre ellos, inscribirse en el registro de ciudadanos. No me estoy refiriendo al RENAP, porque eso lo hacen nuestros papás al momento en que un niño nace, tiene un periodo de tiempo para poder darle un nombre y llevarlo ante el RENAP, sino que me estoy refiriendo al empadronamiento. Cuando una persona cumple 18 años, lo primero que debe hacer es sacar su DPI o tramitar su DPI. Al momento en que se lo entregan, debe ir entonces a empadronarse. Cuando ya hayan elecciones generales para nuestras autoridades, elegir nuestras autoridades, ya puede votar esta persona. También se dice ahí elegir y ser electo. En la imagen podemos observar a personas haciendo la respectiva fila para poder votar y esto va a significar, como les decía, tanto un deber como un derecho. Yo tengo el derecho de poder elegir a mis autoridades, pero también tengo la obligación o el deber de ir a votar y poder elegirlas. También podemos tener como un deber y derecho político el participar en actividades políticas. Si algún candidato a la presidencia llega a su comunidad, usted decide si quiere ir a escuchar o no ese discurso que va a estar dando. Pero sí es parte de nuestra obligación informarnos acerca de los proyectos de gobierno que nos están ofreciendo. Bueno, y si no quiero ir, ¿es malo? No es malo. Lo malo está en no informarnos. Nos podemos informar de diferentes maneras, no necesariamente ir y escuchar el discurso del candidato en alguna plaza pública, sino que también existen muchos tipos de foros presidenciables o de alcaldías municipales, también de diputados, que son los que nos van a ofrecer proyectos que nos van a dar el convencimiento para poder votar por ellos. Eso sí, no ser parte de las regalías, por ejemplo, regalan gorras, playeras, láminas, han regalado incluso animales como toritos y etcétera. Cuando nosotros somos parte de estas regalías, somos parte de la corrupción también por el simple hecho de que alguien está patrocinando esas regalías y al momento de que esta persona llegue al poder, tiene que pagar de alguna manera todo el apoyo que se le dio en cuanto a los regalos que se le dio a la población. Y por último, la limitación a los derechos constitucionales. ¿A qué se va a referir? Estamos refiriéndonos acá
específicamente a los artículos 138 y 139. Y el mejor ejemplo que yo les puedo dar es acerca del confinamiento que nosotros hemos pasado durante estos 4 meses. Cuando se refiere a la limitación a los derechos constitucionales, se va a referir que el presidente, en este caso, nos puede limitar algunos de nuestros derechos, pero lo hace para poder resguardarnos de algún peligro que se está viviendo. En este caso, si fuera, por ejemplo, una guerra, pues nos pueden declarar estado de sitio, el toque de queda que estuvimos viviendo también o que estamos viviendo, pero con un horario ya diferente. En este caso, ¿qué me están limitando? Mi libertad a la locomoción. Yo no puedo circular después de ciertas horas, pero también se hace para poder resguardarnos ante la pandemia que estamos viviendo. Entonces, el confinamiento es un claro ejemplo de que nosotros muchas veces vamos a ser víctimas, se podría decir, de una limitación a nuestros derechos, pero va a ser con la situación de poder resguardar nuestra integridad como seres humanos. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 138, en donde nos están indicando que, por ejemplo, nos tienen que decir en primer lugar cuáles son los motivos por los cuales me van a limitar algunos de mis derechos. Y tienen que ser justificables esos motivos. Y puede ser a través de un estado de prevención, puede ser un estado de alarma, un estado de calamidad pública, un estado de sitio y puede ser también un estado de guerra. Algunos departamentos y municipios han estado, por ejemplo, en estado de sitio. Para los municipios que han estado en conflicto y que incluso han muerto personas porque están peleando por tierras que un municipio dice que le pertenece, el otro municipio dice que le pertenece al otro, entonces se le declara un estado de sitio en donde se le prohíbe la locomoción entre esos 2 municipios o 3, dependiendo de cuántos sean, para que se pueda evitar en este caso que hayan de repente daños a propiedades privadas, incluso a la integridad de las personas. Hasta aquí llegaría entonces los derechos establecidos en la Constitución y por favor pueda realizar usted su ejercicio de la mejor manera posible y enviarlo en la fecha establecida.